porque ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Le encanta la gasolina. Dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina. Hola queridos alumnos, hoy vamos a adentrarnos dentro del texto periodístico, que es lo que estamos tratando hasta ahora, en los géneros de opinión, pero no vamos a empezar por los dos géneros más representativos de opinión, por un lado el artículo de opinión o columna de opinión, o por el otro lado, por ejemplo, el editorial, ya que eso los trataremos en un próximo vídeo. Lo que vamos a tratar hoy son dos géneros más peculiares que se acercan más a lo visual, y algunos son meramente visuales, como van a ser las fotografías periodísticas y las viñetas de opinión. Estos dos géneros a veces tienen tanta capacidad o incluso más capacidad para influir en la opinión del lector, y es muy útil, por tanto, conocerlos bien, no solo para disfrutarlos, sino también para prevenir ciertas manipulaciones. En primer lugar tenemos la fotografía periodística. En muchas ocasiones la fotografía periodística es algo meramente funcional, se hace una foto solo para ilustrar un hecho y para acompañar al texto. Pero en otras ocasiones la fotografía periodística puede ir más allá y no solo dar una opinión, como vamos a ver después, sino incluso llegar a la categoría de arte. De hecho, por ejemplo, se dan premios como el premio Pulitzer a la mejor fotografía periodística del año, que entre los ganadores de ese premio de las últimas décadas hay algunas de las mejores fotografías de todos los tiempos. Os voy a presentar, de hecho, algunas fotografías periodísticas que han tenido un gran impacto en la opinión pública. La primera de ellas es muy antigua, concretamente es de mediados del siglo XIX, que es cuando se produce la Guerra Civil Americana, o lo que se llama la Guerra de Secesión, ¿vale?, de Estados Unidos, en donde se enfrentan el norte y el sur. Bien, esta guerra es quizás la primera en la que aparecen fotografías en los periódicos, y aunque todavía, por ejemplo, se seguían pintando cuadros, y podéis ver por un lado cómo eran esos cuadros al estilo clásico, tal como los podría haber hecho un Velázquez, glorificando a los reyes, a los guerreros de la patria, por otro lado se empezaban a publicar fotografías como esta, en donde vemos la guerra en su cruda realidad, sin ningún tipo de adorno, sin ningún tipo de idealización, simplemente como la masacre sangrienta y extremadamente vulgar que es, y que ha sido siempre. Bien, un siglo después, por ejemplo, fotografías como esta, que es un clásico del siglo XX, de la guerra del Vietnam, pues contribuyeron también a crear una opinión pública antibelicista, es decir, contraria a la guerra, y dio lugar a numerosas manifestaciones en todo el mundo, sobre todo de jóvenes, precisamente en contra de la guerra del Vietnam. Otro aspecto que hay que tener muy en cuenta es cómo a través de la fotografía puede manipularse la opinión del lector. Muchas veces se dice eso de que una imagen vale más que 1000 palabras, pero eso es algo muy discutible, porque la imagen, sobre todo la imagen fija, aunque incluso también el vídeo, muchas veces carece de contexto y no sabemos cómo interpretarlo, o nos da una interpretación de la realidad que es errónea. Bien, esto puede producirse, la manipulación, tanto en el acto de tomar la fotografía como, y esto es más frecuente, en el acto de seleccionar la fotografía. Es decir, en un periódico, una redacción tiene una determinada noticia que se va a publicar al día siguiente o se va a publicar inmediatamente, y entre muchas fotografías tiene que escoger una. Y hay tantas opciones que en realidad tiene mucha libertad para escoger una fotografía que le dé una luz favorable al hecho, o que lo veamos de manera desfavorable, que beneficie por ejemplo, a un partido político, que beneficie a otro, etc. Me gusta poner como ejemplo en clase estas fotografías, que por cierto, esto es un ejemplo hipotético, no se dio tal cual, pero yo creo que es muy representativo de manipulaciones que habréis visto a veces en los periódicos. Luego veremos algunas reales. Imaginaos, por ejemplo, que hace unos años, cuando todavía estaba el presidente Obama, que muchos echamos de menos, pues imaginaos que se produce un hecho que es un recorte en el gasto sanitario, un recorte temporal, que los dos periódicos, vamos a llamarle el periódico A y el periódico B, colocan el mismo titular, es decir, Obama tiene que hacer un recorte del gasto sanitario, un recorte temporal. Pero, por ejemplo, el periódico A, que es favorable a Obama, en este caso, lo ilustra con esta fotografía,
Y es una fotografía en la que da la impresión de que tenemos a ese presidente preocupado, apesadumbrado, casi avergonzado de tener que tomar esa medida, mientras que, por ejemplo, el periódico B, porque sería contrario a Obama, por ejemplo, favorable a los republicanos, pues imaginaos, si lo pone con esta fotografía, pues seguramente lo hace para despertar la ira de los lectores, que seguramente se preguntarán, ¿qué hace ese sinvergüenza? Encima que nos recorta el gasto sanitario, pues se ríe. Y de hecho, los dos momentos se pudieron dar en la misma rueda de prensa. Probablemente Obama tenía más bien la cara del periódico A casi todo el tiempo, pero bueno, en un momento dado pues pudo sonreírle a alguien o ver un viejo amigo y se produjo el hecho de la fotografía B. No es solo que sea verdad o mentira, sino que sobre todo es una manipulación. Bien, veamos ahora algunos ejemplos reales. El primero es doblemente real porque, bueno, se trata de la Casa Real inglesa y es bastante divertido porque lo que tenemos es al príncipe Guillermo anunciando el nacimiento de su tercer hijo. Y claro, las fotos, según aparecieran de frente o de perfil, pues tenían un significado muy diferente, aunque hay que reconocer que desde un punto de vista periodístico, desde un punto de vista de la objetividad, la foto honesta es la foto de frente, no es la foto de perfil. Y por otro lado tendríamos un ejemplo, sin salir en este caso de Reino Unido, que sería de una campaña electoral en el que la ya expresidenta Theresa May pues llega a una localidad, ¿vale? Y los periódicos favorables a Theresa May publican la foto de arriba, mientras que los periódicos desfavorables a Theresa May publican la foto de abajo, en la que, bueno, pues el discurso pierde toda su espectacularidad. Y además, pues, se ve que en realidad había muy poca gente, había muy poco público escuchando a la candidata. Bien, en cuanto a las viñetas, hay grandes viñetistas, hay grandes dibujantes que publican diariamente en los periódicos de tirada nacional o en los periódicos de tirada local. Algunos de ellos llevan muchísimos años. Bien, y son capaces, en muchos casos, los mejores de ellos, de crear una opinión contundente que queda en el lector a través simplemente del dibujo y en algunos casos pues también del texto, ¿no?, que pronuncian los personajes. Un viñetista que desgraciadamente nos dejó hace no mucho tiempo es Antonio Fraguas, más conocido como Forges, que publicó durante décadas una viñeta diaria en el diario El País, y aquí tenemos un ejemplo representativo. Se ve una oficina del paro y, en fin, este es el diálogo. Dice el trabajador que atiende en la oficina: ¿profesión? La mujer contesta: limpiadora, cocinera, doncella, costurera, planchadora, niñera, maestra, telefonista, recepcionista, choferesa, psiquiatra, enfermera, puericultura, economista, matemática, intendente, sensual, geisa y amante. Dice el hombre: todo eso no cabe. Y la mujer responde: pues ponga ama de casa, es lo mismo. Y ahora abajo a la derecha pone: mañana, sábado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Ellas, y la firma, de Forges. Cada viñetista tiene su propia ideología y tiene también su propio estilo a la hora de dibujar, y uno de los más reconocibles y también de los más duros que sigue publicando hoy en día es El Roto, cuyo nombre real es Andrés Rábago, que saca su viñeta diaria en el diario El País. Bien, su estilo de dibujo es muy duro, también es muy crítico, extremadamente crítico con los temas sociales, especialmente con los aspectos de la desigualdad económica. Y bueno, aquí tenemos una viñeta bastante representativa, y yo creo que también es representativa de cómo se puede expresar mucho y de cómo se puede dar una opinión muy potente con muy pocos elementos. Simplemente vemos un contenedor de la basura, un hombre que se asoma al contenedor de la basura, y el diálogo es muy breve. El contenedor de basura dice: ¿qué buscas? Y el hombre responde: mi voto. Y hasta aquí la clase de hoy. Sigamos con buen ánimo en estos días que nos quedan de cuarentena. Habréis visto muchas veces al típico youtuber que suele tener un gato que a veces aparece en pantalla. Bueno, yo, como soy un youtuber de pacotilla y no profesional, pues no tengo gato, pero bueno, me he traído a mi amigo Yoda para poder deciros que la fuerza os acompañe. Hasta la próxima.